Buen día, mi nombre es Ana María Campo González, mi compañera María Fernanda Hernández. Somos estudiantes de Contaduría Pública de último semestre. En estos momentos nos encontramos realizando el CIP sobre gestión de actualización tributaria. Nuestro tema a dar a conocer hoy es el estado del arte sobre el régimen sancionatorio en Colombia. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre impuestos. Decimos que impuestos es un tributo emitido por el Poder Ejecutivo, el cual es sometido a una consideración por medio del Congreso Nacional, el cual realiza una aprobación, reglamentación e implementación. Sabemos que el ente que administra todo el tema sobre impuestos nacionales es la DIAN. Ellos se encargan de dar el debido cumplimiento al objetivo de estos tributos. Dichos ingresos se consideran ingresos fiscales, ya que buscan financiar el servicio que provee todo con respecto al sector público, y a su vez estos son pagados por grandes contribuyentes, como lo son ya sean personas naturales o personas jurídicas. Continuamos con nuestro tema de régimen sancionatorio en Colombia, y para esto hemos utilizado nuestro principal instrumento, que ha sido el Estatuto Tributario. Decimos que el Estatuto Tributario es un conjunto de normas que regulan principalmente los aspectos formales como sustanciales en el ámbito de la recolección de impuestos en Colombia. Hablamos sobre el régimen sancionatorio en Colombia, que es un principio que permite al contribuyente que, aunque exista una ley posterior, se le dará una aplicación a la que sea más conveniente al contribuyente. Para esto hemos tomado del Estatuto Tributario el título 3, que son sanciones, las cuales van comprendidas desde el artículo 634 al 682. De estos artículos hemos tomado 6 artículos, de los cuales le vamos a hablar y a darles un pequeño resumen sobre cada uno de ellos. Para iniciar, hablamos sobre la sanción mínima que se encuentra contemplada en el artículo 639, la cual nos habla de que el contribuyente debe pagar o incurrir en la sanción siempre y cuando realice imprecisiones o errores en sus obligaciones tributarias. Esto le incurre una sanción de 10 VTs, que aproximadamente corresponden una sanción aproximada de 380.040 pesos para el año 2023. Continuamos con la sanción de extemporaneidad, que se encuentra contemplada en el artículo 641 y 642 del Estatuto Tributario. Esta se aplica cuando el contribuyente presenta su declaración de renta en una fecha posterior a la que el gobierno había fijado como fecha límite para su presentación. Allí, el contribuyente debe realizar un pago de sanción equivalente a un 5% sobre el impuesto a cargo o sobre la retención objeto de la declaración tributaria. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda. La siguiente sanción de la que vamos a hablar se encuentra contemplada en el Estatuto Tributario en el artículo 643, sanción por no declarar. Esta es cuando el contribuyente no declara y es liquidada por la Administración de Impuestos. Esta se impone mediante resolución independiente, y en los casos que sucede esta sanción es cuando el total de las consignaciones o de los ingresos del periodo no los declaran, cuando los ingresos brutos tampoco son presentados en la declaración, y esto se liquida un 20% al impuesto a pagar. En el artículo 644 del mismo Estatuto Tributario encontramos sanción por corrección. Esta tiene como finalidad penalizar o castigar al contribuyente por haber pagado un impuesto menor al que se debía. Este impuesto se aplica sobre un 10%, digamos que cuando la DIAN no emite aún ningún emplazamiento y pues después de que se haya pasado el vencimiento de presentarla,
o un 10% cuando la DIAN ya ha enviado un emplazamiento y esto se calcula sobre el impuesto a pagar. Esta sanción puede suceder cuando el contribuyente omite ingresos, incluye costos ficticios y por ende comete un error. Bueno, siguiente, la sanción por corrección aritmética encontrada en el Estatuto Tributario del artículo 646, el contribuyente es cuando el contribuyente comete un error que implique un mayor o menor impuesto a pagar. Estos errores se pueden cometer o es un error aritmético cuando se suma mal, se resta o se multiplica mal. Esta sanción, se liquida a un 30% del impuesto a pagar. La siguiente es la sanción por inexactitud, encontrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Es cuando el contribuyente se equivoca al diligenciar una declaración y determina un impuesto menor o un saldo a favor a pagar a favor de él. Esta sanción se liquida al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar, o sea, el impuesto a pagar, o el saldo a favor. Eso lo determina una liquidación oficial. Bien sea, el siguiente caso podría ser cuando los valores son inexactos sobre el ingreso o patrimonio y se liquida un 15%.